Vamos a hablar ahora sobre la anosemosis, la A y la C. Como ella bien decía, pues es una enfermedad un poco que siempre la tenemos un poco dejada de la mano y muchas veces a nosotros en muchos clientes, muchos apicultores nos llaman y nos preguntan, oye, pues que tengo la varroa controlada, pero no sé, algo tengo que no, las colmenas no me funcionan y a caros no veo, pero resulta que cada vez que voy me llevo dos o tres colmenas muertas. Entonces eso cada vez está ocurriendo más, ¿eh? Cada vez se están viendo más casos de que los apicultores, muchos apicultores ya tienen más o menos la varroa controlada, pero siguen viendo que algo pasa, que sus colmenas no funcionan, ¿eh? No están funcionando bien. Muchas veces no es la anosemosis, pero muchas veces sí, ¿eh? Entonces, simplemente aprovecharos para explicaros qué enfermedad es, qué síntomas tiene, cómo la podéis ver y un poco pues que sepáis cuándo podéis tener esta enfermedad, pues para poder avisar a Jessica y que ella pues haga lo que tenga que hacer para confirmaros si la tenéis o no la tenéis. Y en caso de que la tengáis, pues explicaros pues que hay también alguna cosa que se puede usar para combatirla. Entonces vamos a explicaros un poco qué es la nosemosis, la tipo A y la tipo C, un poco cómo funciona, cómo se contagia, cómo se diagnostica y qué podéis hacer al respecto, ¿vale? Entonces, como decíamos al principio, le llamamos una pandemia silenciosa, la nosemosis C. Ahora lo veremos por qué. ¿Qué es la nosemosis? Pues es una enfermedad de las abejas causada por un microsporidio que se llama nosema, ¿vale? ¿Dónde afecta? Afecta al aparato digestivo de las abejas adultas, ¿eh? No afecta a las larvas. Invade las células epiteliales y destruye el ventrículo. El ventrículo es el equivalente a nuestro estómago, ¿vale? Destruye el epitelio del ventrículo, por lo tanto crea un problema gástrico, ¿vale? ¿Qué nosemosis? Es una enfermedad general, pero hay dos tipos de enfermedad. Es la nosemosis A, que es producida por la nosema apis, y la nosemosis C es por la nosema cerane, ¿vale? Son dos especies diferentes, son primas hermanas, producen dos enfermedades diferentes, no son iguales, son dos microesporidios, pero van a producir dos enfermedades diferentes. Cuando hablamos de nosemosis, tenemos que hablar de nosemosis A o de nosemosis C. Donde, como os decía antes, esto es a la izquierda, veis lo que es el parásito de nosema y veis dónde actúa. Esta abejita, pues seguro que la habéis visto en un montón de sitios, en un montón de presentaciones, y este es actúa aquí en el ventrículo, que es el estómago, es la continuación del buche melario, que es donde parasita a las células de esta parte del cuerpo de la abeja, del ventrículo, ¿vale? Las abejas no tienen estómago, le llamamos ventrículo. Estos son los esporos, es una enfermedad que esporula, están las células, digamos, los individuos adultos, y cuando ya se quiere multiplicar, segregan unas partículas más pequeñitas que le llamamos esporos, que serían las semillas, serían los futuros individuos adultos, que es los que se quedan esperando para cuando hay las condiciones favorables desarrollarse y convertirse en adulto y, y poner a las abejas enfermas, ¿vale? Sería un poco la forma de transmisión de la enfermedad, ¿eh? Los esporos. También los tienen las hongos, las setas, trabajan con esporos, que es un poco la forma, como decía antes, de perpetuarse en el tiempo. Como os decía, esto es un cuadro que explica un poco la nosemosis A y la nosemosis C. La nosema apis, luego la vamos a ver, es una enfermedad estacional y la nosemosis C aparece durante todo el año. Esto son información sacada del Centro Apícola de Marchamalo, que fue una de las pistas que les dieron para ver que había una enfermedad diferente que era la nosemosis C. La nosemosis C es la nosemosis de toda la vida, de la diarrea, quizá en Castellón no sea muy frecuente, pero sí que en los sitios más fríos sí que es una enfermedad primaveral cuando hay problemas de frío y es más estacional, ¿eh? Viene más sobre todo en la época fría y luego ya en el otoño, en primavera y otoño. Ahora veremos sin embargo, la nosomias C se vio que afectaba durante todo el año. Aquí tenéis una diapositiva de la presencia de los apiarios y colmenas de Varroa, ¿eh? Está demostrado que a nivel de España, esta información es a nivel de España, de la doctora Aranza Zumeana,
que se está comprobado que hay una infección del 78% de varroa y de nosemasis el 83% de los apayarios están infectados. El verde quiere decir, dentro de los apayarios, la mitad están infectados y aquí en los hemosis, pues dentro del 83% de los apiarios que están infectados, al menos el 45% de las colmenas están también parasitados. Quiere decir que la presencia tanto de la varroa como de la nosemosis, estadísticamente y científicamente y biológicamente, se ha demostrado que es bastante alta. Esto son unas fotos de la nosemosis C. Ya veis que se diagnosticó en 2005, es cuando empezaron a verse casos, luego lo vemos más adelante. Que veáis que la imagen de la nosemosis C pues es esta. Seguro que en muchas colmenas la habéis visto. Esto es información de Marchamalo, de los casos que se iban dando de tanto de nosemosis C como de nosemosis A en toda España. Vamos a explicar un poquito la nosemosis A para que veáis la diferencia. Como os dije antes, afecta al intestino grueso y hace que no se absorben los nutrientes. Esto que veis es el esporo de nosema, parasita la célula y hace que el intestino no absorba los nutrientes. Por lo tanto, esa abeja pues tiene un perjuicio. ¿Qué síntomas puede ver el apicultor o podemos ver con la nosomiasis A? Pues esta es una foto típica de la nosomiasis A con la diarrea que produce. Abdomen globoso y distendido, ¿vale? Tiene unas deyecciones marrones, claro, y con un olor característico. Puede haber fétido, pues olor fuerte. Muchas abejas presentan debilidad general e imposibilidad de volar. Y muchas abejas las vemos reptando alrededor de la colmena. Como decíamos antes, es una enfermedad clínica y que la vemos principalmente en primavera y otoño. La nosemosis A, la nosemosis de toda la vida o nosemiosis. Antiguamente se llamaba nosemiosis, pero ahora se le cambió el nombre, entonces se llama nosemosis. ¿Vale? Esta es la nosemiosis de toda la vida. ¿Vale? Aquí tenéis otra imagen de cómo queda la piquera debido a la diarrea que produce la nosemosis A. Esto sería la vista en microscopio de una espora. No vamos a entrar en detalle. Sí que aquí veis la diferencia de una abeja sana y con una abeja enferma, que es como decíamos, con el abdomen distendido. Si tuviésemos dos, las podemos comparar. Esto es el ventrículo, ya veis que está con un color muy blanquecino, sería un ventrículo enfermo. Y básicamente, pues la nosemosis es enfermedad primavera, otoño, con diarrea, con abejas que vuelan mal y ya está. Luego de tratamiento ya hablaremos. Luego pues tenemos la nosemosis C, ¿vale? Que la nosemosis C pues fue un descubrimiento, la primera vez que se diagnosticó en España en mayo de 2005 a través de los doctores Iges Martín y Meana, que hicieron el primer diagnóstico de algo que se parecía a la nosema, pero no era la nosema. Y ya se llegó a la conclusión pues, de que era otro micosporidio al que le llamaron Ceranae. Este se diagnosticó también en las abejas asiáticas, en la nosema ceranae, en la apiscerana, perdón, por ahí viene el nombre de Ceranae. Se diagnosticó en el 96 en apiscerana, en China, y no producía sintomatología. Escasa capacidad de proliferación y las abejas asiáticas parece que tenían bastante resistencia a esta nosema. Pero por el tema de la globalización, de los viajes, pues esa nosema llegó a Europa y entonces sí que es cuando se empezó a hablar del colapso, del síntoma de despoblamiento, etcétera. Entonces es lo que a partir del año 2000 se empiezan a ver cosas extrañas de muertes, despoblación y no aparecen abejas muertas en fondos, se difundió muy rápido y se veía que afectaba a las pecoradoras que desaparecían y las colmenas se quedaban despobladas. ¿Qué también producía? Pues alteración del politismo. Las nodrizas debían realizar la pecorea y eso afectaba pues al carácter limpiador, que producía que hubiese más varroa, más acosfera, más lo que es decir, que las abejas obreras pecoreadoras se morían antes de tiempo y por lo tanto las nodrizas limpiadoras
tenían que dejar de cuidar a la cría y de limpiar para pasar a pecorear porque la colmena necesitaba abejas pecoreadoras. Vamos a pasar ya a explicar un poco qué es la nosemosis C, cómo actúa a nivel fisiológico. Pues ya como veis hay una germinación, es muy parecido a la nosema apis, a través de las esporas. Hay una degeneración y lisis celular del nivel intestinal, o sea, digamos, destruye la pared del ventrículo, el ventrículo deja de funcionar, tienen que comer más alimento y ese alimento no pasa a la hemolinfa. Por lo tanto, esa abeja ya en principio sufre un síndrome de desnutrición. ¿Qué le sucede a la abeja? Pues como os decía, las abejas con los hemosice necesitan ingerir más alimento. Disponen de menos cantidad de azúcares y de proteínas en la hemolinfa, o sea, hay una desnutrición. El exoesqueleto se debilita por el estrés oxidativo que produce ese síndrome. Luego también, digamos, lo que hace es, se envejecen prematuramente y hace que las abejas jóvenes empiecen a pecorar mucho antes. Y también les da mayor sensibilidad a otras enfermedades como puedan ser las loques y las micosis. ¿Qué efectos tiene sobre la colmena? Pues como están pasando esas cosas en las obreras, pues eso hace que a la colmena sufra una serie de procesos. Aumenta la mortalidad y sostenida de abejas pecoradoras. Como decíamos antes, se mueren mucho antes de tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues hay menor producción de la colmena, aunque se vea que aparentemente hay una población de abejas. Luego produce que la población al final pues, sea una población baja. Son colmenas que vulgarmente decimos que no arrancan, que no funcionan, no tiran. Como decíamos también, hay mayor incidencia de otras enfermedades de la cría, que todos estos efectos, muchas veces cuando esa colmena coincide que tiene una colmena joven, lo puede llegar a compensar. En colmenas con reinas más viejas, todos estos problemas no pueden compensarse. Ahora lo veremos. ¿Qué más efectos producen a medio plazo? Pues por supuesto, al alterar el polietismo hay una desorganización de la colonia. Como decíamos antes, las pecoreadoras se hacen viejas antes de tiempo, las limpiadoras tienen que salir a pecorear, las nodrizas tienen que empezar a hacer cera y a limpiar antes, por lo tanto se descompensa un poco la colmena. Como decía, peor cuidado de la cría, menos limpieza, peor alimentación de la reina, hay disminución del número de individuos, los acaricidas funcionan peor, eso está demostrado por estudios científicos, que una colmena con osmosis, los acaricides tienen menos efectividad, tenemos menos nodrizas, se nos enfría la cría, por lo tanto, eso conlleva que haya un aumento de otras enfermedades como la micosis, el polio escayolado, las loques, ¿vale? Son todos efectos, como veis, en cadena. ¿Qué produce a medio plazo? Pues produce el despoblamiento y la muerte normalmente al segundo año de haberse contagiado. Esta es una foto típica de una colmena que ha muerto por nosemosis C. Entonces, una cosa que está clara y eso, que la muerte de la colonia ocurre cuando la mitad de las abejas están en interior parasitadas. Muchas veces podemos hacer una analítica y ver si tenemos nosemosis o no tenemos nosemosis. Pero lo importante no es si la tenemos o no, lo importante sería saber qué porcentaje de nuestras abejas están parasitadas. Cuando empezamos hay poquitas abejas parasitadas, pero conforme pasa el tiempo hay más. Y lo que sí que está demostrado, como os decía antes, que cuando ya tenemos más de la mitad de las abejas parasitadas es cuando ya la viabilidad de la colmena se ve implicada. ¿Qué síntomas podemos ver en las colmenas si tenemos nosemosis C? Pues bueno, en principio lo que vamos a ver, por supuesto, es que esas colmenas hay un descenso marcado de la producción de miel y de polen. En caso de que seamos productores de polen, hay un descenso, vemos que esas colmenas no producen como normalmente nos tienen acostumbrados. La explicación es clara por si veis lo que hemos explicado anteriormente, pues hace que esa colmena no rinda
saque menos miel y saque menos polen. ¿Qué otros síntomas podemos ver? Pues no aparecen diarreas ni abejas moribundas alrededor de la colmena. Es decir, que la anosemosis C se diferencia porque no hay diarrea ni mortalidad. Entonces, es difícil de diagnosticarla así a simple vista. Tampoco vemos abejas muertas delante de la colmena, porque no se mueren intoxicadas, no mueren envenenadas. Simplemente ellas mueren antes de tiempo, entonces sí que podemos ver abejas muertas lejos de la colmena, mayor cantidad de lo normal. También vemos pues, el despoblamiento, eso sí que es característico. Menos población de obreras y vemos cierto despoblamiento. Eso sí que es un síntoma, pero claro, también es un poco inespecífico. Es mucho más específico ver diarrea que no ver todas estas cosas que os estoy explicando. Por lo tanto, es complicada de diagnosticar sin recurrir a un técnico o al laboratorio. Síntomas, pues alteración de equilibrio no dices cría. Eso ya lo vengo repitiendo varias veces. ¿eh? También puede ser un foco de alarma que veamos más casos de lo normal de escosferosis, de micosis. Y también puede ser un síntoma de presencia de enfermedad, pues lo que comentábamos antes, un descenso de la eficacia de acaricidas de contacto contra Varroa destructor, ¿vale? Pero, como os digo, son cosas que podemos ver, pero tampoco son muy claras. Aquí tenéis unas fotos, ¿vale? De una colmena de primero cuando se diagnosticó en el año 2000, en finales de la primera década de este es en 2010, 2007, 2008, que es la típica imagen que se ve pues con colmenas que se han quedado como que se han ido las abejas, ¿vale? Se han quedado despobladas. Fases clínicas de la anosemosis. Los autores pues describen estas 4 fases, luego veremos una gráfica mejor, que sería una primera fase cuando se contagian asintomática, que decir que no hay síntomas, una segunda fase que llamamos de reposición, cuando sí que ya empieza a haber problemas digamos de mortalidad de pequeñas, la reina, la colmena intenta compensar y lo que hace es aumenta la cría e intenta compensar esa carencia de abejas pecoreadoras. Entonces, les coincide también con la tercera fase que es de recuperación, que en la que parece que esa colmena está funcionando bien. ¿Por qué? Porque la reina ha empezado a poner y ha intentado compensar. Que sería la fase 3 asintomática de recuperación de cómo que parece que esa colmena vuelve a funcionar otra vez. Y ya de repente, de golpe, entramos en la fase 4 de despoblamiento. ¿Qué quiere decir? Que cuando la colmena, así resumiendo, nota que algo va mal, lo que hace la reina aumenta las revoluciones, intenta compensar, pero llega un momento que esa reina ya no puede más y esa reina pues deja de poner y automáticamente esa colmena se despuebla y muere. Sí que es verdad que ahí se tienen indicios, bueno, y está confirmado que en muchos sitios, muchos países que tienen por costumbre una renovación anual, normalmente la presencia de Nosomosis C es bastante poco visible. ¿Por qué? Porque la reina, como siempre son reinas de primer año, pues tienen capacidad de reponer ese aumento de la mortalidad. Sin embargo, en los países del sur, pues que no tenemos tanta costumbre de renovar las reinas anualmente, pues sí que, como os decía antes, en el segundo año es cuando se produce la muerte porque esa reina se colapsa y ya no puede compensar la mortalidad que produce la anosemosis. Aquí tenéis las fases, normalmente coincide el primer año, hay un aumento el primer invierno disminuye la población, luego la segunda primavera aún tiene capacidad de esa reina de segundo año de reponer la población, pero ya el segundo invierno, pues ya, como ya no tiene esa capacidad de cría y abejas, la colmena se despuebla y es cuando se produce la muerte. Normalmente, cuando entra la nosemosis en un colmenar, el primer año mueren las reinas de segundo año y en el segundo año mueren las reinas de primer año del anterior.
Aquí tenéis más fotos de una típica colmena muerta por nosemosis. Como veis, tiene su tratamiento acaricida, pero esa colmena se ha quedado totalmente despoblada. La misma imagen. ¿Cómo se contagia la nosemosis C? Pues muy fácil, con las esporas, ingestión de esporas, miel, polen, corbiculares que dan las patitas y la travera jala real. La trofalaxia, que ya sabéis todo lo que es. Y esto es una cosa curiosa, que es las egagrópilas del abejaruco. Eso, si no sabéis lo que es, cuando el abejaruco se come las abejas, las engulle y llega un momento que todo el material, la quitina que no puede digerir, la vomita. Y eso se llama egagrópila. Digamos, se llama abejas sin digerir. Están presentes las esporas y son lo que nos transmite la enfermedad de una abeja a otra y de una colmena a otra. ¿A quién afecta la nosemosis C? Pues afecta principalmente a las tres castas, a la reina, a las obreras, a los zánganos. ¿Dónde tienen más incidencia? Pues como hemos repetido varias veces, las pecoreadoras. ¿Cuándo se produce una enfermedad? Pues no tiene estacionalidad. Esto es una información que se ha visto en Marcha-Malo cuando en septiembre de 2006 se empezó a diagnosticar y se vio que todas las muestras que provenían se analizaban y venían de forma lineal todas infectadas. No había una estacionalidad como ocurría con la nosemosis A, que las abejas cuando venían se analizaban y en primavera y en otoño daban con nosemosis A, pero en nosemosis C da durante todo el año. ¿Cómo se puede diagnosticar? A través del microscopio. Pues como os decía, esta es la imagen de una abeja sana y otra enferma. Lo podéis hacer vosotros perfectamente como estas abejas, sacarles el aparato digestivo y ver esta coloración blanquecina del aparato digestivo. Aquí veis cómo se ha hecho. Aquí veis un ventrículo parasitado y otro sano. O sea que podéis, incluso hay muchos apicultores que hacen lo mismo que el contagio. Abren unas cuantas abejas, 100 abejas, y ven cuántas están sanas y cuántas están enfermas, para saber el porcentaje de abejas parasitadas. Pero muchas veces es más fácil coger la muestra, hablar con vuestro veterinario o veterinaria y que ella sea la que vea si tenéis realmente la enfermedad o no, con todo lo que podéis explicar y lo que ella pueda luego diagnosticar. En el microscópico también, pues si una vez enviada al laboratorio, pues ya en el laboratorio nada más con la tinción ya ven si es Nosema ceranae, porque la Nosema tiene una forma característica y ellos distinguen entre la ceranae y la Apis. Es una cosa que ya tiene que ser en el laboratorio. Lo que sí que podemos hacer nosotros, esto sí que lo podemos hacer, lo del macroscópico, pero aquí ya tiene que ser a nivel laboratorial. Luego, por supuesto, una forma muy sencilla de diagnosticarla es con el PCR, que gracias a la pandemia que estamos padeciendo, pues todo el mundo sabéis lo que es. El PCR simplemente es una prueba laboratorial en la cual se reconoce el ADN de algo que queremos buscar en una muestra. Tenemos un patrón que le dices a la máquina que quieres buscar ADN de este tipo y la máquina te dice si la muestra lo contiene o no lo contiene. En este caso, hay que hacer un patrón de Nosema C y le dices, mira a ver si en la muestra hay Nosema C. Como le pones el patrón, pues automáticamente la máquina te dice sí o no. Es lo mismo que se hace con el coronavirus, ¿vale? Es una prueba muy fiable y la cual nos dice si tenemos Nosema y cuál tenemos, si tenemos la C o tenemos la A. Luego ya sí que podemos aquí ver una tabla de diagnóstico diferencial, ¿vale? En unas cosas que las podemos ver o no las podemos ver, ¿vale? Tenemos aquí los síntomas, por llamarlo de alguna manera. Tenemos aquí la Nosema apis, digamos la Nosema antigua y la Nosema moderna. Entonces, ¿qué decir? Proceso. Nosema apis es agudo, o sea, lo ves, o sea, ves que de repente es como un brote. Sin embargo, no se hace nada, no ves nada, simplemente es algo crónico, silente, silencioso, que está ahí. Mortandad en piquera, con la Nosema apis sí que hay. Acordaros que hay abejas que se arrastran con el abdomen hinchado, incluso mueren allí delante de la piquera. Con la ceranae nunca veremos abejas muertas en la piquera. Manchas de heces, diarrea, pues con Nosema apis sí que vamos a ver, pero con ceranae no. Abdomen globoso hinchado, pues sí que vamos a ver en las dos. Esto sí que va a ser característico de las dos enfermedades. Menor producción, pues bueno, en el agudo, como es un brote agudo y luego es tal como viene, se va,
pues normalmente no suele afectar, ¿eh? Esto a lo mejor había que ponerlo más bien sí, no, ¿eh? Nosema ceranae, pues sí, por supuesto que es un síntoma importante característico de que tenemos esa enfermedad. ¿Colonias que no arrancan? Pues en principio con la Nosema pepis no, sí que ves cuando están enfermas, pero luego ya se pasa y funcionan bien. Con el crónico, con la Nosema ceranae sí que hay. ¿Despoblamiento? Pues no. Con Nosema apis no y con ceranae sí que hay. Otras enfermedades, pues cuando hay Nosema apis es posible y con ceranae seguro, ¿eh? Es decir, cuando hay un aumento de otras enfermedades que sí que conocemos, es un síntoma de que podemos tener ese proceso. Higiene y desinfección, muy importante. ¿Qué es lo que mata la nosema? Pues últimamente en un estudio que he consultado están hablando de hacer tratamiento con hipoclorito sódico, que es la lejía conejo de toda la vida, 2 partes de agua y una de lejía durante 15 minutos. Y luego con amoníaco también inmersiones de 15 minutos. Con esto conseguimos matar al esporo, ¿eh? No matamos al adulto, matamos al esporo, que es el que luego va a transmitir la enfermedad. ¿Vale? Esto tenemos que, y luego extremar las medidas, por supuesto, de desinfectar el cepillo, la espátula, los guantes, con cualquiera de estos dos productos puede servir. Entre colmena y colmena, pues siempre desinfectar, eh, guantes, como he dicho antes, espátula, etcétera. Y luego también otra cosa muy importante, que seguro que muchos ya sabéis, que siempre que vayáis al colmenar, pues las que sospechéis que están enfermas, pues siempre abrirlas al final, ¿vale? Nunca que sean las primeras en abrir. Eso nos hace que no transmitamos nosotros mismos cualquier tipo de enfermedad como la nosomosis o cualquier otra a las que están sanas. Eso supongo que ya muchos ya lo sabéis y ya simplemente es a modo de recordatorio. Entonces, ¿qué, qué podemos hacer si tenemos nosomosis y nuestras colmenas y la queremos curar? Pues en principio no tenemos nada que las cure, ¿eh? Antiguamente había un producto que a lo mejor los más veteranos sí que lo llegáis a conocer, que era pues el Fumigil B, que era la fumagilina. Es un antibiótico, por lo tanto, como es un antibiótico, tiene que tener su normativa, sus registros, y actualmente no está registrado en España, por lo tanto, ni en Europa. Por lo tanto, es un antibiótico que no podemos usar, no está autorizado, entonces sí que era súper efectivo. En el momento que usabas, automáticamente los problemas descendían, la colmena volvía a normalidad, pero sí que es verdad que era un producto con antibiótico que luego pues no sabíamos que el hecho de que no esté autorizado es porque no se sabe, no hay nadie que haya hecho un estudio para que demuestre que si se usa fumagilina en una colmena luego pueda aparecer en miel o los límites máximos de residuo que pueden aparecer. Por lo tanto, como no hay nadie que ha hecho esos estudios, pues la Agencia Europea del Medicamento pues no la autoriza. Entonces, curativos no tenemos ningún producto, desgraciadamente. Sí que tenemos productos que funcionan, que previenen, o sea, y lo que hacen es no matan, digamos, al individuo adulto, pero sí que previenen y hacen que esos esporos que tenemos pululando siempre la colmena no se desarrollen en el intestino, ¿eh? Entonces yo los que conozco y son el ácido oxálico, que antes no os he hecho mención, pero sí que se ha demostrado que el ácido oxálico por goteo tiene la capacidad de inhibir el crecimiento de los esporos, ¿eh? O sea, de paso que tratamos para el ácaro varroa, sí que cuando esa abeja ingiere parte de ese jarabe mezclado con ácido oxálico, en el en el ventrículo y en el aparato digestivo de la abeja, ese ácido oxálico que no deja que se multiplique ese esporo, entonces por lo tanto no deja que ese esporo se transforme en adulto y luego haga el daño que hace en las células epiteliales. Por lo tanto, sí que previene la infestación de nosema en el intestino de la abeja, el ácido oxálico, ¿vale? Pero siempre en goteo, no sublimado ni en tiras, simplemente por goteo mezclado con azúcar. Luego está también el apigerf, que también son extractos de plantas que también se ha demostrado y se comercializa como preventivo de la nosemosis A y C, ¿eh? Y Nocevit también es otro producto a base de extractos naturales, no son medicamentos, ¿eh? Esto, quitar el Oxibis sí que es un medicamento, pero los otros no son medicamentos, son suplementos nutricionales, ¿eh? Que lo podemos dar como si fuera un pienso
como una vitamina, como un aditivo que no necesita receta ni necesita, o sea, no son medicamentos, son, digamos, suplementos nutricionales. Y luego también está el Haifa Life, que es el que más conozco yo, que también tiene una actividad que evita el crecimiento de los esporos. Si queréis, como el que más que conozco yo es el Haifa Life, voy a explicar un poco cómo funciona, qué hace y ya con esto ya vamos a acabar un poco la jornada. Haifa Life es un producto que se fabrica en Irlanda, está dado de alta en la Unión Europea, tiene todos los parabienes de la Federación Europea y está respaldado por ensayos de campo, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene este producto? Pues como no tiene ningún medicamento, ningún antibiótico, simplemente tiene algas del mar de Irlanda, Ocea Shield, que le llaman. Luego tiene timol, también tiene un poco de efecto antibarroa. Y tiene también otra planta, extracto de una planta que se llama citronela. Ahí, como os he dicho, ahí podéis consultar en la web, en las redes que tienen respaldo científico, o sea que se ha hecho, tiene 89% de incremento de la población, reduce la mortalidad invernal, etcétera, reduce el contagio de esporos. No nos vamos a parar en eso. Si queréis consultar, hay estudios que así lo describen, no vamos a explicarlos. También, como es inhibidor de esporas, también está demostrado que previene las loques y las micosis, ¿vale? El pollo escayolado, la loca americana, está... ¿Cómo se usa? Ya para acabar. Pues nada, simplemente se tiene que echar 5 mililitros del producto mezclado con jarabe de azúcar y agua y repetir a la semana. Es muy fácil la regla 5-7-5, 5 centímetros, 7 días, 5 centímetros. Se debe hacer en primavera y otoño. Se puede rociar en las colmenas más débiles y también se puede añadir, si alguno de vosotros hacéis tortas proteicas, también se puede usar. Eh, sí que tenéis que tener en cuenta que lo importante es que vayan 10 mililitros por colmena. La cantidad de jarabe da igual, o sea, se puede echar más o menos jarabe. Entonces, lo importante es que sean 5 centímetros con más o menos jarabe, 7 días, y otros 5 centímetros con más o menos jarabe. También dice que tiene cierto efecto antibarroa, eso no lo tenemos que creer, porque no lo dicen, pero bueno, facilita la aceptación de la reina y también reduce el riesgo de enjambrazón por el tema del timol, ¿vale? Ya para acabar, también comentaros que ahora vamos a salir un producto parecido al Haifa Light, pero en forma de pastilla, que en poco va a estar disponible. Y yo creo que con esto ya os he contado todo lo que os quería contar. Daros las gracias por vuestra atención. Espero que os haya podido enseñar algo